El sermón de hoy lo vamos a estar basando en el libro de Romanos capítulo 5 y estaremos leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Romanos 5, 1 y 2. Este pasaje estará siendo proyectado en la pantalla en caso de que usted no trajo su Biblia. Pero recuerde que lo más probable es que haya una Biblia enfrente de su banca o banco, por si acaso. Estamos en una serie de sermones sobre los valores de nuestra iglesia y pusimos como ilustración, ejemplo ilustrativo, el aguacate, que el aguacate tiene la cáscara, la masa y también tiene la semilla. La semilla es la razón de ser del aguacate, ¿verdad que sí? Sin semilla no hay aguacate. La semilla es la que germina y se siembra y se convierte en árbol que produce aguacate. Entonces la semilla es lo fundamental en la fruta, ¿no? Sin semilla, pues no hay fruta. Ahora, si nosotros como iglesia fuésemos un aguacate y le quita la cáscara y la masa, ¿qué es lo que se encuentra en esa semilla? Y nosotros dijimos que el primer elemento era el amor, ¿verdad que sí? Es lo que ustedes estaban pensando, se lo adiviné. Dijimos que en esa semilla la base fundamental es el amor. Y después del amor, nosotros también compartimos que había un segundo elemento. Y ese elemento era la adoración. Muy bien, muy bien. La adoración. Y luego el tercer elemento era... Pues no hemos llegado hasta ahí, eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿verdad? El tema que vamos a tratar en este día es trayendo paz. Trayendo paz. Leamos el pasaje en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y el versículo 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Eres Dios bueno y santo. Eres un Dios de amor y por eso te alabamos. Misericordioso eres y en esta mañana apelamos a dicha misericordia, rogando, Padre, que hables a nuestros corazones a través de tu siervo. Que tu palabra, Señor, sea viva en nuestra mente y en nuestros corazones, con la finalidad de acercarnos aún más a ti, a un conocimiento más perfecto de ti y a un andar contigo que sea de tu agrado. Y por lo que estás a punto de hacer y por lo que has hecho hasta esta ocasión, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Trayendo paz. Pues el abogado murió. Y llega hasta la misma puerta del cielo en donde San Pedro se encuentra, ¿verdad? Siempre San Pedro está ahí. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero ahí él está. Cuando San Pedro lo ve, le hace la pregunta: ¿qué has hecho que amerite tu entrada al cielo? El abogado se pone a pensar, y a pensar, y a pensar más. Y luego dice: hace 2 semanas yo le di una moneda de 25 centavos a una persona que andaba ambulando. San Pedro le dice al arcángel Gabriel: ve a verificar eso, a ver si es cierto. Gabriel se va al libro de la vida y chequea las obras que ese abogado había hecho y le dice: efectivamente así fue. Pero San Pedro se quedó pensando y le dice: eso no es suficiente para entrar al cielo. ¿Qué más has hecho? El abogado sigue pensando.
y pensando. Y como a la media hora dice, yo recuerdo que hace 3 meses le di una moneda de 25 centavos a otra persona que yo vi en la calle. San Pedro le pide al arcángel Gabriel que verifique eso y el arcángel Gabriel le dice, efectivamente así fue. Pedro le dice a Gabriel, oye, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y Gabriel le dice, vamos a devolverle los 50 centavos y mándalo al infierno. Ay, ay, ay. Pues qué bueno es que la salvación nuestra no está basada en las obras que nosotros hagamos, ¿verdad? Como dice las Escrituras, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Porque si la salvación fuese basada en obra, yo estoy seguro que por lo menos yo no estaría salvo. Ahora, usted yo no sé, pero yo seguro que no. Como que siempre hay algo más que uno puede hacer y de vez en cuando como que uno no lo hace por una razón u otra. Pero las gracias le damos al Señor que la salvación no es por obra, sino por gracia. Amén. Que no es basada en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesucristo. No en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo por mí, por nosotros. Pero la salvación existe porque el pecado existe. Si no hay nada de qué salvarse, entonces no hay necesidad de salvación, ¿verdad? La salvación existe porque el pecado existe y el infierno existe porque el pecado existe. Y el pecado no es nada más que la desobediencia nuestra hacia Dios. Literalmente la palabra pecado significa no darle al blanco. A mí me encanta jugar dardos. ¿A usted le gusta jugar dardos? Esos deportes de tiro al blanco, de punterías, esas cosas a mí me encantan. Y los dardos, aunque se ven fáciles, es bastante difícil, ¿no? Uno llega a la distancia, agarra el dardo y lo tira y es muy pocas las veces que uno le atina al blanco, ¿verdad? Como dicen en inglés, en el ojo del toro. ¿Saben que así se dice en inglés, tiro al blanco? El bullseye. Bueno, el Señor ha dado a conocer cuál es el blanco que Él desea para con nosotros y nosotros hemos fallado y eso es lo que literalmente la palabra amartía o pecado significa. Y como nosotros hemos pecado, naturalmente hemos desobedecido a Dios. Recuerdo yo en mi niñez, cuando yo desobedecía a mis padres, a mi mamá o a mi papá, de vez en cuando me castigaban. ¿Usted se acuerda de eso? No, usted no se acuerda de cuando me castigaban a mí. Usted se acuerda cuando castigaban a usted. Pero sí se acuerda de eso, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Y cuáles eran los utensilios que la mamá utilizaba para pegarle a uno? La escoba al hermano Rubén, al hermano Braulio. Y no era para irse a limpiar el piso, ¿no? Pues sí, ¿no? Y la idea era corrección. El pecado entonces ameritaba corrección, o la desobediencia ameritaba corrección, pero el pecado también produce enojo, ¿verdad? Cuando un hijo o una hija desobedece rotundamente a sus padres, los padres no se encuentran contentos con esa persona, no se encuentran satisfechos con lo que han hecho. Y yo siento que para nosotros poder entender a cabalidad lo que el pecado es y hace y su naturaleza, debemos de transportarnos a la santidad de Dios. Dios es santo. El término santo conlleva esa idea de pureza, de separación de cualquier clase de contaminación. Y el pecado siempre
produce una reacción de parte de Dios. Y eso es natural, porque imagínese usted, se acaba de comprar una camisa o una blusa blanca, 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 hermosa. Se la pone. Y va usted a una fiesta, una celebración, en donde un niño de repente va corriendo con el helado y siente que debe depositarlo en su camisa blanca, blanca, blanca. ¿Cómo se siente usted? Oh, no es nada, no te preocupes. ¿Verdad que sí? Tal vez no, ¿verdad? Se siente incómodo con lo que ha pasado al punto tal de que va al baño y trata de limpiarlo, de quitarle eso, ¿verdad? Porque usted no se quiere ver con la mancha. Entonces, la impureza produce una reacción negativa en uno, ¿verdad? Lo mismo pasa en el caso de Dios. Cuando hay pecado, hay una reacción. Y esa reacción de parte de Dios es natural porque Él es santo, santo, puro, sin contaminación alguna. Pero no es tan solo que Dios no se encuentra satisfecho con uno cuando uno peca, sino que también el pecado produce la ira de Dios. Sí, produce ira en Dios. Por ejemplo, vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18. Los pasajes estarán siendo proyectados en caso de que no trajo su Biblia, pero en Romanos 1:18 leemos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una reacción negativa de Dios hacia el pecado. El pecado no solamente causa que Dios no esté satisfecho, contento, sino que también produce la ira de Dios. Al igual que la desobediencia de parte de los hijos produce ira en los hombres. Entonces la ira es una reacción natural porque Dios es santo. Pero déjeme decirle una cosa. Si hay una persona en particular que usted no quiere que esté airado hacia usted, es Dios. Si usted no quiere que Dios esté molesto con usted. No. Ahora, si hay una persona que en su mente usted siente o entiende que no es una amenaza para usted y esa persona está molesta con usted, ¿qué usted hace? Pues ni atención le presta, ¿verdad? Pues es un asunto de él, es un asunto de ella, que se quede así, ¿no? No tengo nada que ver con eso. Pero si es una persona que es muy superior, y me refiero muy superior porque pertenece a otro ámbito y no hay nadie como ese ser, y esa persona está molesta con usted, está airado, airoso, bueno, ¿y por qué que usted cree que hay un hombre que se llama Snowden que no se encuentra en los Estados Unidos? Porque el gobierno americano no está contento con él. Y como no está contento con él, pues él está escondiéndose del gobierno americano. Imagínese usted Dios. Y la Biblia en el libro de Isaías dice que las islas son como polvo delante de él y que el mundo es más que simplemente nada ante su presencia. ¿Usted quisiera a esa persona airoso, airado, y que usted sea la causa? Pues no, pues no. Si con sus palabras el mundo fue creado, él decía y las cosas se hacían, habló y las cosas llegaron a existir, a hacerse, esa persona uno no lo quiere, molesta con uno. Sin embargo, el pecado motiva la ira de Dios. Y la ira de Dios simplemente es una reacción por causa de su limpieza, de su santidad. El problema está, mis estimados, en que todos nosotros pecamos. Y a veces lo hacemos con mucha frecuencia.
El libro de Romanos, citando en un pasaje del Antiguo Testamento, dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dándonos a entender que todos hemos pecado. Romanos 3 también dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la ira de Dios es una reacción merecida al pecado humano, a mi pecado, a su pecado. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Ya que Dios no está satisfecho con nosotros, ¿cuál será entonces la solución a este problema? No solamente a opacar la ira de Dios, lo que el término propiciación significa, opacar la ira de Dios. No tan solo a opacar la ira de Dios, ¿qué podemos hacer para que haya un cambio radical en el individuo, a manera tal de que ese deseo, ese apego hacia el pecado sea eliminado? A manera tal que la suciedad, la impureza causada por el pecado también sea eliminada y también que haya una transformación interna. ¿Qué se puede hacer para entonces romper ese círculo? La respuesta es el Evangelio. Amén. El Evangelio. La historia de Cristo, que es el producto de una mediación. De una mediación. Una iglesia en el estado de Missouri tuvo una división por causa de varios factores. El principal fue la despedida del pastor de la iglesia. Y la iglesia se dividió en dos. Solía tener 150 miembros y quedaron 75. A la mitad exacta se dividió. Encontrándome yo involucrado en la iglesia, entonces estaba yo abogando para que hubiese una reconciliación entre ambos grupos, ¿no? Y con ese fin me acerqué al predicador de esa iglesia, al que fue despedido, ¿no? A ver si existía alguna forma de resolver el conflicto y de que se volviera, que hubiese unidad en la iglesia. No solo eso, sino que un miembro de la partida que se fue y yo tuvimos varias reuniones tratando de ver cómo podía haber reconciliación. La reconciliación casi siempre demanda de un mediador, ¿verdad que sí? Cuando una pareja tiene problemas relacionales, se van a donde el consejero, ¿verdad? Quien sirve como mediador para resolver el conflicto. Cuando hay conflictos entre naciones, usualmente Suiza, que tradicionalmente es considerado un país neutral, sirve como mediador. Por eso casi todas las conversaciones de paz surgen en Suiza. La pregunta es, si Dios está tan enojado con nosotros, airado, molesto por causa del pecado, ¿quién servirá de mediador entre nosotros y Dios? Y es aquí en donde el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos es útil. Primera Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ven ustedes que como hay conflicto relacional entre nosotros y Dios por causa del pecado, hay necesidad de mediación, y esa fue precisamente la razón por la que Jesucristo vino al mundo. Amén. Para crear
paz entre Dios y el hombre. Él viene y nos justifica por medio de la fe, como dice el pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene y nos da la razón para tener fe. Él viene, Él es el Dios encarnado, Él muere y nos limpia, y al hacerlo nos justifica cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. Amén. ¡Ah, qué bendición! Porque entonces sí hay un conflicto entre el hombre y Dios, sí el pecado produce ira, pero a la vez hay un medio reconciliatorio, quien es la persona de Jesús, y el elemento que Jesús utiliza para que haya esa reconciliación, para crear, fomentar y acrecentar la fe, es el Evangelio. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Oye, ¿qué pasó con los mexicanos? No está aquí. Y el salvadoreño se quedó afuera. Y el guatemalteco, y el cubano, y el dominicano, y el puertorriqueño tampoco está. Pues la palabra griego en esa ocasión era utilizada en referencia a cualquiera que no era judío. No eres judío, eres tan malo como los que son griegos. Así es. El punto que Pablo nos da a entender es que el Evangelio es el medio reconciliador. El Evangelio es la fuente de salvación para toda la humanidad cuando ésta deposita su fe en Jesús. En Jesús. Pero entonces surge una pregunta muy importante. ¿Tenemos el Evangelio? ¿Tenemos a Jesús quien lo ofrece, quien es el mediador? ¿Y cómo puedo yo entonces ser salvo? Pues para ser salvo necesito adueñarme del Evangelio. Amén. Pablo utiliza esa frase de acuerdo a mi evangelio, dice Pablo. No porque él se lo inventó, sino porque él se adueñó del evangelio. Y de igual manera usted puede decir eso. Usted dice mi iglesia. No porque usted la inventó, ni tampoco porque es dueño legal de ella, pues la iglesia pertenece a Jesucristo. Pero usted se ha adueñado de ella también porque es parte de ella, es su iglesia. Amén. Por eso también nosotros podemos hablar de mi evangelio, porque yo me he adueñado de él. Él es tan parte de mí que sin el evangelio yo no vivo. Usted puede decirle al que está sentado a su lado, mi evangelio. Dígale así, a ver. Dígale, mi evangelio. ¿Verdad que sí? Porque nos hemos adueñado del evangelio. Es parte de mí y el evangelio es el poder de Dios para salvar a toda la humanidad. Pero la humanidad solo se beneficia del evangelio cuando hay un evangelista. ¿Verdad que sí? Sin evangelista, ¿cómo puede la gente saber del evangelio? Pues es imposible. Es imposible. No lo hay. Y aquí entonces viene la importancia de traer el evangelio. Ciertamente el pecado ha producido tensión entre nosotros y Dios. Y de hecho la Biblia utiliza la frase enemistad. Ha traído enemistad entre nosotros y Dios. Pero Cristo
viene y se ofrece como mediador, como árbitro entre nosotros y Dios, lo hace ofreciendo el Evangelio que nos transforma y justifica y limpia ante Dios. Pero ese Evangelio ha de ser proclamado y aceptado para que haya paz entre nosotros y Dios. Pero eso es precisamente lo que Dios nos manda. Si vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, capítulo 5, en el versículo 9, nosotros encontramos una de las bienaventuranzas. Y esa bienaventuranza dice de la siguiente manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oye, usted podría leer eso conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La implicación de este pasaje va más allá de simplemente, oye, hay 2 niñitos que se están peleando y usted dice, usted esté tranquilo y usted váyase para allá. Aunque eso es causar paz hasta cierto punto, la tensión ahí mismo sigue, ¿verdad? Porque el niño se va molesto, queriendo seguir peleando, pero por lo menos no están peleando. En el caso de nuestro pasaje hay una implicación más allá. Y yo estoy convencido que este pasaje está hablando de la predicación del Evangelio, quien es la que realmente produce paz en el hombre. Cristo es el Evangelio y Cristo es quien produce paz. Amén. Él es nuestra paz, dice la Biblia. Y luego Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no lo doy como el mundo la da. En Isaías, llamando al Mesías, dice, y su nombre será Príncipe de Paz. Para que haya paz en el mundo, no solamente los tratados van a bastar. En Colombia están lidiando con eso, con traer paz entre la guerrillera y el grupo guerrillero, las FARC y el gobierno, ¿verdad? En Siria están países negociando en Europa para traer paz. En Israel han habido negociaciones desde antes que usted ha nacido, posiblemente, para que haya paz. Y aunque todos esos esfuerzos son buenos, meritorios y hay que halagarlos, la verdadera paz solamente surge cuando Cristo vive en la persona. Pero noten ustedes que quien es llamado hijo de Dios, a propósito, no es aquella persona que levanta la mano en la iglesia cuando se adora, aunque eso es bueno y usted debe de hacerlo si así lo siente, amén. El que es llamado hijo de Dios no es tan solo el que ofrenda mucho, aunque eso es bueno y debe de hacerse, sino el que trae paz. Bienaventurados los pacificadores, el que trae paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay varios títulos que una persona puede llegar a tener, pero hijo de Dios es el mayor. Me invitaron a predicar en la iglesia, en la universidad una universidad donde yo estudié en Missouri. Y en la introducción, uno de los profesores me introdujo como pastor, misionero, mencionó un montón de cosas. Y yo, wow, qué interesante, ¿verdad? Pero nada de eso se acerca a hijo de Dios. Hijo de Dios. Por ahí anda pasando el doctor fulano de tal. O por ahí anda pasando un hijo de Dios. ¿Y cómo obtengo yo ese título? Siendo un mediador de paz. Y si el Evangelio es el poder de Dios que trae paz a la humanidad, la misión entonces se hace clara: traer el Evangelio. El reto, mis hermanos, para esta mañana es que nosotros seamos mediadores de paz. Paz entre el hombre y el hombre.
pero sobre todo paz entre el hombre y Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y el Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para desarrollar la fe en el hombre a través de la obra del Espíritu Santo. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Por eso, mis hermanos, si usted fuera a quitarle la cáscara a ese aguacate y a disfrutar de la masa, la parte fundamental también tendrá el Evangelio. El Evangelio. Le invito esta mañana a que traiga paz entre su vecino y Dios a través de la predicación del Evangelio, a que traiga paz entre sus compañeros de trabajo viviendo el Evangelio, a que traiga paz en su familia, porque en su casa el Evangelio reina, en sus labios y en sus acciones, trayendo paz. Llevemos paz, llevándole. Si usted todavía no ha aceptado el Evangelio, sepa que hay tensión entre usted y Dios, porque Dios es santo y usted necesita a Cristo. Cristo es el Evangelio. Con lo cual te invito a que pases al frente como señal de que estás entregando tu ser al Señor. Y al resultado de tener y depositar tu fe en Él, habrá paz y salvación. Venga a Cristo. Tomemos esa decisión, mis hermanos, mientras